Es un verdadero placer y un lujo tener a Enrique Perret de la US Mexico Foundation, que nos va a compartir sus conocimientos y su visión. Eh, estamos en una etapa muy interesante de la política industrial de Estados Unidos. Con la entrada de Trump a la presidencia, esta política industrial entró a una nueva fase que busca la reindustrialización de Estados Unidos. Esto por una parte. Por otra parte, tenemos que México captó más de 36.800 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2024 y más de la mitad el 50,6% se dirigió al sector manufacturero. Entonces, entre estos dos, digamos, estos dos estados o estas dos situaciones, Enrique, ¿esta reindustrialización tú crees que va a atraer o va a desplazar inversiones en México? ¿Cuál es tu punto de vista? Si nos puedes compartir también tu visión, es tan experta, por favor. Gracias, Nimbe. Bueno, pues primero que nada, buenos días. Creo que en México todavía están en días. Acá acabamos de entrar las tardes en Washington. Gracias a Coparmex por esta invitación y bueno, espero que esta sesión les deje algo de mi parte, ¿no? La verdad es que hay tantos temas sucediendo a la par que es bien difícil analizarlos de manera independiente y siempre hay que analizarlos de manera conjunta. O sea, no podemos analizar hoy lo que está sucediendo en el tema de tomates sin ver el tema de ganado, que ayer pues tuvo digamos que un final feliz hasta ahorita, pero que aún no sabemos hacia futuro. No podemos analizar el tema de acero o de aranceles recíprocos o de automotriz sin ver también lo que está pasando con Canadá. Y no podemos entender el contexto de Norteamérica sin entender el contexto geopolítico a nivel internacional. A ver, de tu pregunta, Nimbe, y creo que es una muy buena pregunta detonadora para entrarle a otros temas. Yo lo que creo es, tú hablabas de una búsqueda de Estados Unidos de reindustrialización. Yo creo que sí, definitivamente Estados Unidos o una parte de Estados Unidos entiende que hay que regresar industria a los Estados Unidos. Y a lo mejor es un concepto muy vago para ellos, o sea, para los votantes, cuando se les vende la idea de que regresen las fábricas a Estados Unidos, es un concepto muy emocional, ¿no? Piensan en las fábricas automotrices de acero de hace 30, 40 años en las que trabajaron sus padres y sus abuelos, y es un tema muy emocional de decir, pues claro que sí, claro que queremos que regresen las fábricas a Detroit, claro que queremos que regresen las fábricas a Cleveland, a Pennsylvania, a Pittsburgh y a Baltimore y a muchos otros ciudades y estados de la Unión Americana. Ahora, esa es una forma de ver las cosas, la búsqueda de que regresen las fábricas a Estados Unidos. La segunda, que tiene que ver ya con algunos economistas con una profundidad, digamos, mayor de análisis, es que Estados Unidos se ha dado cuenta de que al perder esa industria, también perdió la capacidad de innovar, ¿no? Eh, Robert Lighthizer, el anterior embajador de USTR en la primera administración de Donald Trump, lo ha dicho muchas veces. Estados Unidos, al outsourcear muchos de los procesos, principalmente a China, perdió esa habilidad o esa capacidad de innovar porque ya no tenía el contacto con la línea de producción. Y yo coincido con esa visión. Si no tienes la línea de producción, ya sea automotriz, de semiconductores, eléctrico, electrónico, etcétera, es muy difícil poder innovar sobre esas bases de producción. Y cuando tienes empresas pues tan grandes como Apple o Nvidia o vaya General Motors y muchas otras empresas americanas de capital americano
que fueron a producir sus bienes afuera, sí se perdió un poco de esa parte de innovación. Ahora, la gran pregunta, y creo que todos estamos conscientes de que difícilmente van a regresar esas plantas a los Estados Unidos. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy, muy rápido. Tú mencionabas, bueno, el año pasado, 2024, se invirtieron en México 38,000, 39,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. En Estados Unidos fueron más de 260,000, 280,000 millones de dólares. Estados Unidos es el país que más inversión extranjera directa atrae por mucho, ¿no? O sea, creo que después de Estados Unidos está China y casi Estados Unidos lo dobletea. Entonces, Estados Unidos jamás dejó de recibir inversión extranjera directa. Lo que pasa es que la empezó a recibir en otro tipo de bienes de capital o en otro tipo de inversión, principalmente financiera, por ejemplo, o servicios, servicios de desarrollo de software, servicios de consultoría, de muchos otros tipos de empresas o tipo de industrias. Pero sí quiero hacer la anotación, Estados Unidos sigue siendo el país que recibe más inversión por mucho. Donald Trump el día 20 de enero, bueno, en la noche, después de su toma de protesta y se va a firmar sus primeras 12 o 13 órdenes ejecutivas, una de ellas es la promesa de atraer $1 trillón durante su mandato, o sea, estás hablando de 250,000 millones de dólares, pues multiplicado por 4 años de su mandato. La realidad es que Estados Unidos ya está en ese nivel, o sea, no era una meta muy ambiciosa, tan solo los anuncios equivalen ya casi a 3 trillones de dólares. Entonces, Estados Unidos no tiene un problema de inversión, Estados Unidos tiene un problema de innovación y de competencia frente a China en las industrias, Nimbe, a las que pues ya aprendimos a llamarle industrias esenciales. Y son esenciales. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué son esenciales? ¿Son esenciales para la vida humana o son esenciales? ¿En qué sentido son esenciales? Y en realidad son esenciales para todo este concepto que Estados Unidos hoy también está envuelto, que es el tema de seguridad nacional. Cuando hablamos de telecomunicaciones, de semiconductores, de vehículos eléctricos o de combustión, cuando hablamos de drones, cuando hablamos de equipo médico, de medical devices o farmacéutica, estamos hablando de industrias esenciales o todo el tema de minería, de los rare minerals con los que acaban de hacer un acuerdo pues muy importante con China. Estás hablando de un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, un tema de seguridad nacional porque existe una competencia que es China que los está superando en muchos de esos conceptos. Lighthizer hace mención a un estudio de una universidad en Alemania que habla creo que son 58 factores de innovación y de competitividad de los países, y hace 30 años Estados Unidos pues era, digamos que el ganador en 50 de esos factores, y hoy en día pues solamente es el ganador en 8 de esos factores. Y eso es lo que tiene a la administración de Donald Trump muy nerviosos, y por eso se crea toda esta narrativa de reindustrializar, de volver a generar innovación a partir de las plantas productivas, de competir con China en industrias esenciales. Y ahora creo yo, y con eso me detengo en esta primera etapa, creo yo, Nimbe, que cada vez más Estados Unidos, o más bien la administración de Donald Trump, cada vez más se empieza a dar cuenta que para competir con China o para ser los mejores nuevamente en esos factores, van a tener que hacerlo con socios estratégicos, ¿no? Algo a lo que nosotros en la US Mexico Foundation le llamamos ally shoring, ¿no? Eh, Nosotros creemos que el nearshoring ya no es suficiente, digamos, la proximidad ya no es suficiente. El estar cerca de Estados Unidos no es suficiente para que Estados Unidos te vea como un aliado estratégico en la competitividad y en la productividad de bienes
de capital como Estados Unidos los va a requerir. Eh, la pregunta es, ¿quiénes son esos países? Bueno, Estados Unidos ha expresado que ahorita está por negociar o que está a punto de cerrar acuerdos con 10 países. No sabemos a ciencia cierta cuáles son esos 10 países. Sabemos que India está en esa negociación, Japón está en esa negociación, Australia está en esa negociación, con Reino Unido ya se firmó un acuerdo, con China se firmó un acuerdo por este tema, no porque sean sus aliados estratégicos, sino porque hay una necesidad mutua de ciertos temas para seguir compitiendo entre ellos. Eh, y me parece que ahorita no estamos en ese radar de aliados estratégicos y necesitamos convertirnos lo más pronto posible. Lo que sucedió la semana pasada con Canadá, también digamos, un pequeño rompimiento en las negociaciones de Estados Unidos y Canadá a raíz de una imposición de impuestos a la participación de empresas americanas en servicios de tecnología en Canadá, pues Donald Trump reacciona y rompe esa relación. Me parece que se va a reactivar muy pronto y ojalá y México y Canadá logremos, como ese bloque de Norteamérica, ser estos aliados estratégicos hacia un futuro de Estados Unidos. Y en ese sentido, entonces, Nimbe, no competiríamos por inversión con Estados Unidos, sino nos complementaríamos en la inversión con Estados Unidos. Gracias, Enrique. Sí, lo que estabas comentando acerca de cómo China le está, de cierta manera, lo voy a decir así, ganando en innovación a Estados Unidos y Estados Unidos se está quedando atrás. Hace unos días hubo un reporte de que China está generando tal cantidad de electricidad por medio de generación de celdas solares que en unos años va a sobrepasar a Estados Unidos por mucho. Entonces, sí hay reportes de cómo China va avanzando y como tú lo comentabas, pues hay un tema de seguridad nacional en Estados Unidos. Ahora, tú estás comentando estos aliados estratégicos que Estados Unidos está buscando, está identificando tener a estos aliados estratégicos y no sabemos si México está ahí, ¿no? ¿Cuáles crees tú que serían las condiciones o tendrían que ser las condiciones para que México se convirtiera en ese aliado estratégico? ¿Qué podemos aprender de los otros países que sabemos que ya están siendo considerados o por lo menos están en la lista que podrían ser aliados estratégicos? ¿Y cómo puede México, digamos, entrar a esa lista de aliado estratégico? Sí. A ver, dos temas de la pregunta, Nimbe. Sí. Me parece que México tiene todas las condiciones para ser un aliado estratégico de Estados Unidos y pasar de ser, digamos, vecinos, amigos, familia, a realmente ser aliados, ¿no? Y hay una diferencia bien importante. Y nosotros, cuando se hablaba mucho de este friendshoring, nosotros lo que decíamos es, bueno, pues no todos hacemos negocios con nuestros amigos, ¿no? O sea, tenemos muchos amigos, pero no necesariamente por eso haces negocios con ellos. Te puedes ir de fiesta con ellos, pero no necesariamente pones un negocio o inviertes con todos tus amigos. A nosotros por eso nos gusta más el concepto de ally shoring, ¿no? Porque esa alianza es reconocer las necesidades de ambos países y en base a esas necesidades encontrar un ganar-ganar, que creo que era lo que habíamos hecho por muchos años o lo que hemos hecho por casi 30 años. México tenía una necesidad de incrementar su clase media, una demografía privilegiada con un bono demográfico joven, Estados Unidos con una demografía todavía que va pues en picada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que los dos factores que están, digamos, inhibiendo todavía a que México se convierta en ese aliado, tienen que ver más, no con temas comerciales, económicos, sino tienen que ver más todavía con el tema de la migración y del fentanilo. Y aunque se ha avanzado mucho en los resultados, y eso pues son facts, ¿no? Son hechos, la migración por la frontera México-Estados Unidos ha caído pues en un 90% desde lo que lo vimos el verano pasado con casi 200,000 cruces fronterizos
al mes, ahorita están en menos de 10,000, entonces ha caído muchísimo. El tema del fentanilo, también el propio Estados Unidos ha reconocido la participación de México en detener, incautar, perseguir, procesar, etcétera, muchos de estas drogas, y eso se ha reflejado en el número de muertos en Estados Unidos. Sin embargo, todavía queda esa percepción, Inve, y lo podemos ver en la expresión de muchos de los republicanos y demócratas en Estados Unidos, muchos de ellos que son aliados políticos de Donald Trump, de que todavía hay un apetito porque México haga más, y hay todavía digamos, una percepción de que México no puede ser ese aliado o ese socio confiable porque hay ciertos factores todavía complejos. Entonces, la pregunta es cómo podemos ir avanzando en esos factores, cómo los podemos ir haciendo a un lado y cómo la parte económica, comercial puede avanzar. Ahora, dicho eso, no es que el comercio con Estados Unidos se haya detenido, al contrario, de hecho hoy estamos publicando unas gráficas en la fundación del 2019 al 2024, por ejemplo, un dato bien práctico y muy fácil de medir es los cruces de camiones de carga en la frontera México-Estados Unidos. Bueno, del 2019 al 2024 cruzan 1.2 millones de camiones adicionales, ¿no? Tan solo en 5 años incrementa 1.2 millones. Estás hablando de 100,000 cruces mensuales más, ¿no? Si lo ves por la escala de crecimiento comercial, pues estás hablando de casi más de 200,000 millones de dólares entre importaciones y exportaciones, ambas vías, entre México y Estados Unidos. Ese incremento en solamente 5 años significa más de todo el comercio de Estados Unidos con Alemania o con Japón o con algún país europeo, ¿no? Entonces, sí sigue creciendo mucho el comercio, pero todavía creemos que podría ser mucho más, y evidentemente, pues todavía tenemos este signo de interrogación o esta incertidumbre de qué va a pasar con la revisión del USMCA o del TEMEC en los próximos meses, y de qué va a pasar con los aranceles impuestos por Estados Unidos a México, ¿no? Ahora, en la primera parte de tu pregunta me decías, bueno, pues China está haciendo muchas cosas y ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Digo, aquí una recomendación, si ustedes tienen posibilidad de leer un libro que se llama Apple in China, Apple haciendo referencia a la empresa Apple, Apple in China, del autor Patrick McGee, lo acaba de sacar hace un mes, y cuenta una historia de cómo Apple pues fue a hacer producción por muchas razones y por muchos factores. Se va a hacer la producción a China, y cómo hoy está pues entretejido, digamos, tanto Apple, que es la empresa más valiosa del mundo todavía, y el crecimiento de China en cuanto al talento, es lo que desarrollaron en 20 años de talento y de capacidades para producir bienes como los teléfonos celulares, para crear sus propias marcas, para competirle incluso a Apple, y para hacer muchísimos desarrollos, fábricas, etcétera. Me parece que hay ciertos habilitadores, Nimbe, y así los vemos nosotros. Hay ciertas plataformas que tienes que tener actualmente bajo este contexto para poder ser un país competitivo en las más altas, digamos, estándares en estas essential industries, ¿no? En estas industrias esenciales. El primero, digo, a lo mejor no en ese ranking, pero el primero podría ser energía, ¿no? Y creo que es algo que a Estados Unidos lo tiene muy preocupado. Todos los análisis y todas las prospecciones te llevan a creer que Estados Unidos necesita 6, 7 o hasta 10 veces la energía que hoy produce para poder dar abasto a los centros de datos necesarios para inteligencia artificial, para crear la infraestructura que se necesita para las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, la energía definitivamente es un factor.
China está pues creando mucha energía, produciendo mucha energía. Tú decías el ejemplo de los paneles solares, son los productores de paneles solares más grandes del mundo y por lo tanto tienen acceso a esa tecnología y por lo tanto pueden generar electricidad en base a esa tecnología. Pero no es la única, lo están haciendo por muchas vías. Estados Unidos también ha avanzado muchísimo en ser un país, digamos, autosustentable en temas energéticos. Me parece que la narrativa del presidente Donald Trump de drill, baby, drill, tiene que ver con eso. Están conscientes de que necesitan de todas las alternativas energéticas, ya no solamente las renovables, sino todas, para echar de mano de la demanda de energía que se viene, que ya existe, pero que se viene en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Ahí México también puede ser un aliado, pero nos tenemos que decidir, evidentemente, como un aliado también estratégico en materia de energía, y creo que ahí todos nos conocemos la historia en la industria energética de nuestro país, ¿no? Digamos, estamos un poco atorados y no hemos desarrollado el potencial máximo que tiene México ahí, y más si lo hiciéramos en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Algunos otros habilitadores, definitivamente es el capital. Estados Unidos sí lo tiene, pero China también lo tiene, ¿no? O sea, la posibilidad de invertir, pues ya no estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de realmente cientos de miles de millones de dólares. Ustedes recordarán, por ejemplo, el bill que pasó todavía Joe Biden de los semiconductores, el CHIP Act, ¿no? El CHIP Act hablaba de 55 mil millones de dólares como incentivos para crear semiconductores en Estados Unidos. Esos 55 billones de dólares de incentivos, hay diferentes estudios, pero más o menos hablan de que triplicaron la inversión, o sea, casi llegaron a 200 mil millones de dólares de inversión en Arizona, en Texas, en Nuevo México, en muchos otros estados que hoy están creando, desarrollando fábricas, capacidades, talento en materia de semiconductores. Pero aún así no es suficiente. Este libro del que les hablaba ahorita decían que solamente la empresa Apple, o dice que solamente la empresa Apple invertía 53 billones de dólares todos los años para crear las capacidades en China, para poder producir los teléfonos de Apple y los dispositivos de Apple. Y estás hablando de una sola empresa. Entonces se va a necesitar mucho, mucho, mucho más capital para realmente competirle a China. Y bueno, hay otros habilitadores, Nimbe, digo, no me voy a detener aquí, pero estás hablando de temas, desde temas regulatorios, burocráticos. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema de drones, en la diferencia en la producción en materia de drones entre Estados Unidos y China. China no hay una regulación del uso digamos, del espacio aéreo para poder utilizar drones, y eso pues tiene sus pros y sus contras. Evidentemente hay mucho riesgo para las personas que viven en China, accidentes, etcétera, pero tiene grandes beneficios, que es habilitó a cientos de miles de empresas pequeñas, de startups, para poder crear sus propios drones, porque no existía la regulación y estaban en competencia brutal. En Estados Unidos hay mucha regulación, tú no puedes volar un dron en Estados Unidos sin un permiso especial, y eso no permite el que muchas empresas, muchos innovadores, muchos emprendedores pues tengan ese hambre. ¿Y en qué resultado? Pues en solo 5 años China se ha convertido en el mayor productor de drones del mundo, y en Estados Unidos no se producen drones, ¿no? Entonces, ese es otro gran habilitador, la desregulación o regulación, según sea el caso. Gracias, Enrique. También en la pregunta, en tu respuesta pasada, mencionaste cómo Estados Unidos empezó, digamos, a
acumular o atraer todos estos servicios, es decir, servicios financieros, servicios de desarrollo de software. Y ahorita mencionaste el tema de semiconductores, por ejemplo, en Arizona, que sabemos que hay algunos proyectos entre Arizona y Sonora. Entonces, voy a dividir la pregunta en dos sectores muy grandes. ¿México está preparado actualmente, uno, para obtener todos los beneficios de ser un aliado estratégico en el sector manufacturero? Y otro sería en el sector de servicios. Si estamos preparados o cómo podemos, o cuál sería más fácil, en cuál de los dos sectores tú nos ves más preparados para tomar ventajas de esos beneficios que nos podría dar el ser un aliado estratégico? Sí. A ver, en el tema de servicios, y es súper relevante, poco hablamos de servicio, ¿no? Hablamos de los 850 billones de dólares que comercializamos todos los años entre México y Estados Unidos, pero luego en servicios, pues hay, digo, si no mal recuerdo, son otros 150 billones de dólares que comercializamos en servicios, en donde es mucho más parejo, ¿no? Si bien en el tema de bienes de capital, de productos, México tiene un superávit con Estados Unidos de casi 160 billones de dólares, el famoso déficit, eh, pero en servicios es mucho más parejo. Estados Unidos nos vende muchos servicios a México en materia de consultoría, de telecomunicaciones, de contenido, vaya, muchas cosas. Y México le vendemos muchos servicios en materia de logística, de turismo, de transporte y muchas otras cosas, ¿no? Pero es una relación mucho más equilibrada, digamos. Eh, Ahora, Estados Unidos, en materia de servicios, por ejemplo, y acá en Estados Unidos les dicen las exportaciones escondidas, ¿no? De hidden exports. Estados Unidos el año pasado generó 3 trillones de dólares en servicios que se venden en todo el mundo. Y hay ejemplos, digo, desde muy básicos, como cuando pues, se pone un McDonald's en París, digamos, pues no es que Estados Unidos esté enviando a París el pan de las hamburguesas, la lechuga, el tomate, el ketchup y otras cosas. En realidad, pues todo se consigue a lo mejor localmente, pero el valor del servicio de la comida rápida proporcionada por McDonald's en París, pues esas ganancias también van a un corporativo que está en Estados Unidos. Ese es un servicio, digamos. Pero lo mismo con Intel o lo mismo con una consultoría como Bain o lo mismo con un Netflix o lo mismo con cientos de miles de empresas. Y a lo mejor lo asociamos más a esta, eh, ¿cómo le llaman los americanos? A este excepcionalismo americano, ¿no? No hay un país en el mundo que realmente haya penetrado las culturas de otros como el americano, ¿no? Ya sea por deportes, ya sea por comida rápida, ya sea por marcas, ya sea por tecnología, etcétera. Y eso Estados Unidos lo ha aprovechado demasiado bien. O sea, si alguien ha conquistado el mundo, realmente son los americanos a través de esos conceptos, y eso tiene una ganancia y un retorno de casi 3 trillones de dólares al año. Se habla poco de eso. Estados Unidos habla mucho de qué tan injusto ha sido el mundo con ellos en materia comercial y de aranceles. Hay veces que quisiéramos que hablaran más de cómo ellos han conquistado muchos otros mercados. También el mercado de capitales, hablamos poco, pero el 80% del mercado de capitales está concentrado en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, ¿no? En las bolsas de mercados de los Estados Unidos. Tampoco hablamos mucho de eso, pero vaya, todo esto para decir, pues no es que Estados Unidos esté sufriendo mucho o que el mundo haya sido injusto con Estados Unidos cuando vemos estos datos, ¿no? Ahora, tu pregunta de en dónde deberíamos ser, y esa es una reflexión personal. Definitivamente hay mucho que hacer en servicios, en materia, lo hablamos de turismo. El próximo año creo que viene una gran oportunidad y una gran prueba también para México con el Mundial. El Mundial, pues, es una plataforma para ofrecer servicios extraordinarios. Evidentemente,
en generación de contenido, en turismo, en transporte, en logística, en fin, en idiomas, en muchas cosas que tienen la necesidad del servicio. Pero definitivamente, y por los montos, por el talento mexicano, por la demografía mexicana, hay que recordar que en México la edad media, digamos, estamos en 29 años todavía, acorde al censo del 2020. A lo mejor ahorita estamos ya un poquito más arriba porque la demografía mexicana empieza a envejecer, nos estamos haciendo un poquito más viejos, estamos teniendo menos hijos, estamos hoy por debajo de la tasa de reemplazo, que es 2.5 hijos, estamos creo que en 2.1, pero Estados Unidos está muy por abajo de eso. La tasa de reemplazo de Estados Unidos debe estar en 1.2, 1.3 contra 2.5 necesarios. Y su edad media es de 39 años, o sea, casi 10 años más que la mexicana. La canadiense está en 40 años. Y cuando tomas ya industrias muy particulares, digamos, manufactura en general en los Estados Unidos, la edad promedio, la edad media, sube todavía incluso hasta 42 o 43 años. Eso quiere decir que en Estados Unidos los jóvenes pues tienen una preferencia de trabajar mucho más en servicios que en manufactura. Prefieren trabajar mucho más en gig economy, prefieren trabajar mucho más, pues empresas como Google o Meta o Starbucks que trabajar en una planta del sector automotriz. Y en México es un poco distinto. En México todavía, y ojalá, y creo que todos tenemos que ser parte de esa labor, ojalá y todos los empresarios seamos parte de esa labor, pues que es muy importante, es incluso un privilegio trabajar en empresas de manufactura, ya sean aeroespaciales, eléctrico, electrónico, de dispositivos médicos o automotriz, que sea bien visto trabajar en eso, que sea bien remunerado, obviamente, trabajar en eso, porque ahí es donde creo que tenemos un leverage, ahí creo que es donde México tiene una posibilidad y un potencial enorme, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Y finalmente, una última pregunta para dar paso a preguntas del auditorio, de la audiencia. Em, ¿Cuáles prevés tú que podrían ser los impactos sociales si logramos ser esos socios estratégicos o aliados estratégicos de Estados Unidos o no lo logramos ser? ¿No? ¿Cuáles son eh, tu perspectiva acerca de esto? Sí. A ver, yo creo que hay claros ejemplos, Nimbe, ya en México de los últimos 30 años, en donde algunas industrias lograron ser, algunas industrias en México lograron ser las más eficientes, las más productivas a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿cuántas veces escuchamos como mexicanos que la planta tal de tal empresa fue la más productiva en el mundo de esa marca, la más competitiva? O sea, plantas que tenemos en México, de verdad, digo, y todos ustedes creo que han estado en plantas, en líneas de producción, eh, en Querétaro, en Chihuahua, en Baja California, en el Estado de México, en Guanajuato, vaya, en tantas regiones de México que, que llegamos al más alto estándar, pero lo hicimos a lo mejor a nivel regional, Nimbe, y en una industria en particular, ¿no? No hemos sido capaces de hacerlo en toda la República Mexicana y de ahí, pues digo, todos hemos escuchado el típico, el típico caso, el típico artículo de los dos Méxicos, ¿no? La historia de los dos Méxicos. Yo creo que hay muchos Méxicos, pero bueno, si lo hiciéramos así a nivel general, pues sí tienes dos Méxicos, ¿no? Eh, Tienes ciudades súper desarrolladas con un alto índice de seguridad, con un poder adquisitivo mucho más alto,
con un crecimiento económico de hasta 7, 8%, que son niveles pues que ya quisiera Estados Unidos, y luego tienes otras zonas súper rezagadas. Entonces, ¿qué pudiéramos esperar si realmente continuáramos con el USMCA, hiciéramos un acuerdo mucho más, digamos, profundo de alianza en Norteamérica? Porque todos los elementos están dados, digo, hasta desde el tema China, el tema geopolítico en otras regiones del mundo, el tema demográfico en Europa, el tema demográfico también en algunos países asiáticos. Japón no es el Japón de hace 20 años con el que México en algún momento compitió, ¿no? Hoy ya no competimos con Japón. Japón, hay un dato de el fundador del Milken Institute, Mike Milken, dice mucho este dato, dicen, en Japón hoy se venden más pañales para adulto que pañales para bebé. Y es cierto, no quiero decir que es triste, pero es una realidad de Japón que ya no puede competir en ciertas industrias y que a lo mejor un país como México tiene mucha más ventaja en ese sentido. Entonces, ¿qué me gustaría a mí o qué posibilidad hay en el aspecto social? Pues yo sí creo que México tiene la posibilidad de nivelar un poquito más el desarrollo en toda la República, incluido el sur-sureste. Eh, Tiene que ver con esos habilitadores, ¿no? La energía a lo mejor es el principal habilitador para el sur-sureste, el más necesario, digamos, pero se están haciendo inversiones grandes. Una empresa como TC Energy canadiense pues, está a punto de abrir un pipeline, pues sí, un conducto de gas, vía Veracruz, que puede llegar a todo el sur-sureste. Yucatán ha hecho un desarrollo, creo que ha duplicado también la posibilidad de energía vía gas a la península. Creo que esas son las posibilidades, ¿no? Contar con una clase media, media alta, mucho más robusta de la que hoy tenemos. Eh, Creo que nos tenemos que hacer a la idea de que esa es una posibilidad, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Voy a dar paso a preguntas del público. Yo aquí encantada de seguir preguntando, pero voy a dar paso. No sé si están habilitados o cómo quieres que lo hagamos, Alberto. Si ustedes tienen alguna lista. Sí, está habilitado el chat para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, el público asistente, si desea hacer alguna pregunta, puede ponerla directamente en el chat. Ok, bueno, mientras hay preguntas del público, yo voy a retomar lo último que comentaste acerca del sur-suroeste, ¿no? Que sabemos que hay diferentes proyectos que se están realizando para detonar la economía y que de cierta manera la zona se nivele a otras zonas pues, más prósperas del país. Sí. ¿Cuál sería desde su punto de vista y los estudios que ustedes hacen? ¿Qué ha sido lo que está faltando en el sur-sureste? ¿No? ¿Cuál es ese elemento detonador? Porque sabemos que hay algunos proyectos, pero falta ese elemento detonador para que finalmente pues, lo veamos crecer, ¿no? Estoy hablando de Chiapas, Sí. Guerrero. A ver, yo creo que hay en todo el análisis, digo, alguno hecho por nosotros y análisis hecho por muchas otras entidades. eh, Harvard, por ejemplo, digo, el CID, el Center for International Development, con Ricardo Hausman, hizo muchos análisis sobre el sur-sureste, sobre la competitividad y qué era lo que estaba deteniendo. Eh, y no, a ver, evidentemente no son las personas, ¿no? O sea, si tú tomas a un grupo de personas de Chiapas o de Tabasco y las llevas a una zona productiva como Nuevo León o como Saltillo, etcétera, son igual o hasta más productivos que la gente local, ¿no? O sea, entonces no es la gente, no es el talento. Hay talento, digo, claro que ha salido mucho talento de esas zonas, mucho talento que se ha ido
a otras regiones del país y mucho talento que se ha ido fuera, principalmente a los Estados Unidos, pero sigue habiendo mucho talento. Nosotros hicimos un estudio principalmente en la industria de manufacturas y más cargado hacia semiconductores con Costa Rica, por ejemplo, porque mucha gente pensaría, Nimbe, bueno, pues los estados más prósperos de México son los que están más cerca de Estados Unidos. Bueno, la cercanía evidentemente es un habilitador, y ya lo sabemos, lo hemos visto, y probablemente son los que más jugo le han sacado a los acuerdos comerciales que tenemos con Estados Unidos, pero no es una condición, o sea, no es solamente los estados cerca de Estados Unidos son los que tienen la posibilidad, no es cierto. Y lo quisimos demostrar con el caso de Costa Rica. Costa Rica ha logrado hacer una relación con Estados Unidos, pues espectacular, ¿no? Muchos le atribuyen al tema de Intel, ¿no? Intel, la empresa Intel se estableció en Costa Rica hace muchos años y han ido creciendo y creciendo y creciendo. La realidad es que tiene muchos factores. Costa Rica, pues es un país, si no mal recuerdo, de 9 millones de habitantes, que lo podrías comparar contra algunas regiones o algunos estados del sur-sureste de México, pero está más hacia el sur, o sea, Costa Rica está más hacia el sur de los Estados Unidos que nuestros propios estados, y aún así han sido más exitosos, digamos, en su propio círculo, esa pequeña región que le llamamos Costa Rica, ¿no? El inglés, por ejemplo, Nimbe, ¿no? La proporción de la población de Costa Rica que habla inglés contra la proporción de la población de nuestros estados en el sur-sureste que hablan inglés es abismal, ¿no? Y eso porque tienen un desarrollo y tienen desde educación básica, implementan inglés, ¿no? Ahora, desgraciadamente eso pues es un tema a lo mejor generacional, o sea, si el inglés en nuestras poblaciones, en nuestra población en México, va a ser un habilitador para ser un aliado estratégico de Estados Unidos, pues tendríamos que haber empezado hace 20 años, ¿no? Pero bueno, como dicen, tampoco nunca es tarde para empezar y deberíamos empezar hoy, pero hoy, ¿no? O sea, hoy 1 de julio deberíamos empezar con un programa de inglés súper robusto en la educación primaria de todo México. Creo que Nimbe se quedó congelada. Ah, fue ella, pensé que había sido yo. Así. Ok, No. a ver, yo veo algunas preguntas Sí, en el chat, entonces si quieres, adelante, por eh, favor. a Sí, ver, pues mientras me voy regresa Nimbe. a la que, ¿cómo van las inversiones de Japón ante la situación que has mencionado? ¿Por qué le falta innovación a los Estados Unidos? Bueno, Japón está atoradísimo, ¿no? Están entrando en una crisis compleja. Sin embargo, bueno, han tenido un mercado de capitales también muy importante que los está sosteniendo. ¿Por qué la falta de innovación a Estados Unidos? Pues un poco lo comentábamos en un principio. A ver, Estados Unidos sigue generando un número de patentes, vaya, por encima de todos los países del mundo. Creo que China solamente tiene más patentes. En Estados Unidos se genera muchísima innovación. Si no, vaya, en algún momento se generaba toda la innovación en Estados Unidos. Ahorita ha perdido mercado, pero sigue siendo un país súper innovador. Pero lo que sí se cree mucho es que al perder esas fábricas, como decíamos en un principio, al perder la línea de producción, eh, pues se pierde innovación. O sea, imagínense desde los ejecutivos hasta los obreros, estando en una planta y en una línea de producción, pues obviamente las mejoras y ese tacto con la producción te genera mayor innovación. Y eso sí se ha perdido y eso sí se perdió. Y obviamente se ganó en otros países. Pues China fue capaz
de producir sus propias marcas de vehículos, sus propios paneles solares, sus propios teléfonos celulares, porque aprendieron a producir un bien gracias a empresas americanas que se fueron a producir a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede México capitalizar el desacoplamiento comercial entre Estados Unidos y China para escalar posiciones en las cadenas de valor norteamericana? Vaya, es súper interesante esa pregunta. Evidentemente todavía hay un signo de interrogación porque no es tan fácil como decir, bueno, China le vende a Estados Unidos estos bienes y en estas cantidades. México ahora, puesto que Estados Unidos le puso aranceles a China, entonces el producto chino se convirtió en más caro, entonces México lo puede producir a un costo menor y se lo podemos vender a China. Vaya, sí, pero en ciertos modelos o en ciertos productos, ¿no? México no tiene hoy el know-how que sí tiene China. Y la gran pregunta es, ¿nos traemos empresas chinas a producir bienes a México para el mercado de Estados Unidos, lo cual podría verse como una triangulación, o México tiene que invertir para sustituir esas importaciones, que es un poco más de lo que habla el Plan México? México, y a lo mejor en conjunto con Estados Unidos o en conjunto con otros países aliados de Estados Unidos, invertir en esta sustitución de importaciones de China, ¿no? Pero no está tan fácil otra vez porque China sí es un país que otra vez ha logrado producir bienes de tan buena calidad y son los únicos produciendo en algunos casos ciertos bienes. Entonces no es tan fácil solamente como, Estados Unidos ya no le quiere comprar a China, entonces ahora no lo va a comprar a nosotros, ¿no? Y además, porque hay otros muchos competidores, como decíamos en un principio, la cercanía no lo es todo. Vietnam, Taiwán, Malasia, India, obviamente. India pues quiere jugar el nuevo rol de China frente a Estados Unidos, principalmente en todo lo que tiene que ver con pharma, medical devices, semiconductores, desarrollo de software. Entonces México también tiene muchos competidores de todo ese desacoplamiento que ya más bien ya no se le llama desacoplamiento, sino más bien ya es un de-risking, ¿no? Minimizo el riesgo. Tengo una planta en China para todo el mercado, a lo mejor chino o asiático, pero ya no me puedo arriesgar a que sea el único proveedor. Entonces tengo que tener proveedores en otras partes del mundo y ahí México puede jugar un rol bien importante. Pero yo creo que es un tema de años, si no es que décadas. Y hay un tema ahí bien interesante y ustedes lo van a empezar a escuchar cada vez más y más y más. Existen desde hace 30 años, ¿no? Todos nosotros en México conocemos la empresa Foxconn o Medtronics o Flextronics, o hay muchos que son estos contract manufacturers, ¿no? México nunca logró tener, no podemos decir, yo no tengo en mente una empresa grande que venda billones de dólares mexicana, que sea un contract manufacturer para, digamos, para el sector automotriz o para el sector eléctrico electrónico, para medical devices, ¿no? Y eso Taiwán, por ejemplo, logró tener muchas empresas. Foxconn es una de ellas, China tiene otras, Estados Unidos también tiene muchas, y estos contract manufacturers pues son básicamente el outsourcing de las grandes empresas, como es el caso de Apple, ¿no? Ojalá y México invirtamos en eso. No fuimos estratégicos en invertir en desarrollar plataformas. Fuimos muy estratégicos, por ejemplo, en todo el modelo shelter o en todo el modelo, no le quiero llamar maquilador, pero manufacturero, que tenía que ver con el nearshoring, pero nunca dimos un paso más allá para llegar a ser los contract manufacturers. Hoy es una posibilidad, ojalá y sepamos invertir en eso. ¿Cuáles son las causas que no permiten las grandes inversiones privadas que se requieren? Bueno, pues es parte de eso, Miguel, y podríamos decir que el capital me parece que es uno. Hoy todo el mundo estamos hablando de manufacturas, pero la manufactura no fue del todo, digamos, sexy para
Pongamos el ejemplo de los fondos de pensiones en México. Hay 10 afores en México que administran, si no mal recuerdo, el 18 o ya a lo mejor el 20%, pero van a llegar a administrar el 32% del PIB mexicano con la reforma a las pensiones que se hizo hace algunos años, con las aportaciones evidentemente individuales de los trabajadores mexicanos. Pero nunca se ha invertido en eso. Se invierte en puentes, en aeropuertos, en carreteras, etcétera, pero no en esas capacidades que hoy son tan necesarias, ¿no? Ojalá y el Plan México nos lleve a eso, a que las inversiones realmente sean estratégicas en un futuro. Ojalá y podamos invertir en tecnología y en inteligencia artificial. Entonces, ahí digo, creo que el capital es una de las razones, hay muchas otras razones, evidentemente regulación y en el tema energético y en algunas industrias particulares. Gracias, Enrique. Estoy de Sí, regreso y ya es tiempo, ¿verdad? ya es tiempo de terminar el segmento. No sé si quieras terminar con algún mensaje para todos los que nos acompañan. No, pues a ver, primero que nada, muchísimas gracias. Veo más de 100 personas conectadas. Me encantan ese tipo de sesiones y como saben, como ya pudieron ver, es un tema que me apasiona muchísimo. Nos apasiona en la US Mexico Foundation el poder vincular más a México a Estados Unidos. Y bueno, si se vale, pues a lo mejor más bien un anuncio, Nimbe. Nosotros tenemos un evento que creemos que es el evento más importante de Norteamérica, que se realiza en la Ciudad de México el 5, 6 y 7 de octubre, que es el North Capital Forum. Pues más bien invitar a todos ustedes, por ahí veía a Frank Seller, que ha sido recurrente, empresario que va al North Capital Forum. Vamos a recibir a más de 1,000 personas, 250 de ellos americanos, más de 100 canadienses, participan más de 300 empresas y bueno, queremos decir que son como los tomadores de decisiones en el mundo norteamericano. Ojalá y nos puedan acompañar, simplemente eso, Nimbe. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Un placer, de verdad, escuchar. Y bueno, pues estamos aquí pendientes de todo el desarrollo de todo lo que está pasando. Gracias, nuevamente Mil gracias a gracias. todos. Hasta luego. Gracias a ustedes.